Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio de adoración en línea. Le voy a pedir el favor que nos visite a nuestra página de internet, de Facebook y de YouTube. Denle subscribe a la página, así puede saber cuando tengamos nuevos contenidos devocionales, nuevos servicios de adoración. Muchas gracias, espero que disfrute de nuestro servicio de oración. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Nuevamente quiero darles la bienvenida a todos los que se conectan, la familia de Nuevo Comienzo y a la familia Universal, a todos los que se conectan con nosotros. Es un placer para nosotros que todavía continúe siguiéndonos. Sé que son momentos difíciles, especialmente en nuestro país y en todo lo que ha sido afectado por esta pandemia, por todos los cambios. Pero especialmente para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, ha sido semanas difíciles, días difíciles. Así que sé que muchos han venido a diferentes etapas de su semana, con diferentes dificultades, cansados, quizás con esa ansia de poder volver a estar físicamente en lugares donde antes podíamos estar. Y que quiero compartirles este salmo, el Salmo 119 del 12 al 16, para que vaya preparando nuestra mente, nuestro corazón, y vaya enfocando nuestra atención a lo que tiene el Señor preparado para nosotros en este tiempo. Dice la palabra del Señor: bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Unan sus corazones para adorar a nuestro Señor y Redentor. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nadie satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, oh, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido
seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no. Y Jesús mi todo es, Jesús mi todo es. Eres más que suficiente y todo para mí. Y Jesús mi todo es, Jesús mi todo es. Eres más que suficiente y todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora vamos a entrar en un tiempo de oración. Quiero compartir con ustedes el Salmo 42, versículo 5, para que nos ayude en este tiempo. Especialmente para mí en esta semana, ha sido una semana, al ver las noticias, una semana de quebrantamiento, como dice Mateo capítulo 5, decía Jesús, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Creo que si usted es un seguidor de Jesús, específicamente en estos tiempos, en estos últimos días, esa hambre, esa sed por ver justicia, ver injusticia, eso duele. A mí me duele. Solamente en este tiempo de pandemia donde vemos la muerte, vemos el temor, la ansiedad, el aislamiento, la depresión, pero encima de eso tener que ver lo que es el abuso de autoridad, la injusticia, una injusticia sistemática que podemos ver en nuestro país. Así que le voy a pedir que tomen un tiempo, si necesitan, paren la pantalla, reflexionen el uno con el otro y denle tiempo para agradecer a Dios, porque Él sigue siendo fiel, sigue sentado en su trono. Y lean también este salmo a tiempo, a manera de confesión. Este Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Oh Dios, gracias por tu palabra que nos reconforta. Oh Dios, tú nos llamas a acercarnos a tu palabra, acercarnos a tu presencia a través de solamente lo que has hecho por nosotros en Jesús como nuestro sumo sacerdote, que nos has dado acceso inmerecido a tu presencia, Señor. En este tiempo, yo vengo, Señor, a pedirte por esta nación que hay en estos momentos división en todo el país, Señor. Hemos visto, por tanto, tantas protestas, por la injusticia, Señor, lo que pudimos observar en vivo. Nunca me imaginaría en mi vida poder ver, no solamente en las películas, pero verlo en vivo, la injusticia, Señor, ya repetidamente en este país. Oh Dios, clamamos que tú, oh Dios, traiga paz, traigas tranquilidad. Señor, no estamos a favor tampoco de lo que ha provocado actos de delincuencia, actos de vandalismo, Señor, pero a la misma vez nos oponemos a todo tipo de injusticia, Señor, a todo tipo de artimañas para oprimir a las personas simplemente por el color de su piel, oh Dios. Te necesitamos ahora, Señor, más que nunca. Necesitamos tu misericordia, necesitamos tu poder. Quédate en medio nuestro, Señor, a través de este tiempo para adorarte y exaltar tu santo y bendito nombre. Concede fe y arrepentimiento donde sea necesario, Señor. Quebrántanos, renuévanos a través de tu Espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Ahora continuamos con nuestra serie sobre Primera de Juan. La hemos titulado Iluminas mi vida. Es lo que podemos ver que a través de cómo está dividida esta epístola, la primera parte de esa epístola vemos vemos la repetición de esa palabra luz, verdad. Y por eso le hemos titulado esta primera parte, esta primera sección de la carta, de esta serie. El Señor ilumina nuestra vida. Vimos ya en estos últimos 2 sermones, así que le voy a dar la oportunidad de que vaya buscando en su Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Vamos a estar viendo en esta semana y ahí en su hogar donde se encuentre, a medida que vaya encontrando. Déjeme a manera de resumen para aquellos que nos visitan por primera vez, se conectan por primera vez. Hemos visto el primer capítulo como introducción. Ese tema creo que es el que permite que se desarrolle esos pensamientos que Dios tiene a través de Juan. Es que se ha manifestado la vida y en Él está la vida, el eterno, el que estuvo con el Padre, que ha estado siempre, que se manifestó, que lo vieron, lo tocaron los apóstoles, que fue una aparición física, pero también es Dios encarnado y en Él podemos tener comunión, acceso con el Padre.
y nos ha transferido de esa oscuridad en cual todos nacemos, inclinados en contra de Dios, nos transfiere inmerecidamente a ese reino de la luz y nos da la oportunidad, el privilegio, nos motiva, nos da el poder ahora para vivir como miembros de ese reino. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer para poder acercarnos a este pasaje, la voy a compartir con ustedes inmediatamente después de leer su palabra. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3 al 11, dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asientos si estaban parados, si no, pues sigan sentados. Matthew, ese es el problema con los predicadores, los hijos de los predicadores, no la esposa, pero los hijos, que siempre salen utilizados como ilustraciones, como ejemplo. Pero él quiere ser artista. Él dice que cuando él sea más grande quiere ser una persona que dibuja, que pinta, un artista. Y a él le encanta ver videos de personas que hacen dibujos, específicamente de personajes de juegos de video o personajes de muñecos, de películas incluso. Pero eso es lo que en estos momentos es lo que él piensa, es lo que comunica, que quiere ser artista. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué hace un artista, verdad? No solo es aprender las reglas de la perspectiva o la historia sobre el arte y la mezcla de colores, sino también poner la mano en el pincel y el lienzo. Los primeros intentos pueden ser infructuosos, pero la habilidad proviene de la práctica paciente del artista. Compare, por ejemplo, el consejo que le da Rembrandt, que es un artista muy famoso, le da un consejo a un alumno de él y le dice, trata de poner bien en práctica lo que ya conoces. Al hacerlo a su debido tiempo descubrirás las cosas ocultas sobre las que tú preguntas. Y en este pasaje que hoy vamos a exponer, el apóstol Juan, a través de la inspiración del Espíritu Santo, prevé la pregunta que se puede plantear. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que Cristo es todo esto para mí? Todo lo que hemos visto hasta ahora y todo lo que inmediatamente vemos en el versículo 1 y en el versículo 2. ¿Cómo puedo estar seguro de que Cristo es para mí, es mi propiciación, mi sacrificio por el perdón de mis pecados? Que Él es mi intercedor, o en otras traducciones, mi abogado, que es la traducción en el original. La palabra es el paracleto, ese que viene a nuestro lado y está a nuestro favor, el que se presenta delante del Padre a interceder por nosotros. ¿Cómo puedo estar seguro que también tengo comunión con Él y que he sido transferido de las tinieblas a su luz admirable? ¿Y cómo puedo estar seguro de que tengo un interés permanente en Él?
En este pasaje Dios nos trae una muy necesaria esperanza al contestar estas preguntas. Y esta primera carta se ha llegado a conocer como o a categorizar como un tipo de examen vital para el creyente. Como cuando usted va al médico y lo primero que hace el asistente o el asistente del médico es tomarle sus signos vitales. Y esta porción de esta carta nos va a ayudar a contestar esas preguntas ya compartidas con usted. Y a manera de idea principal, para ayudarnos a desarrollar y a contestar esas preguntas y darnos esa esperanza que podemos ver en este pasaje, quiero que lo vean conmigo en la pantalla y lo paren y tomen notas si son personas de tomar notas. Y es que conocer a Cristo o comprender la enseñanza acerca de su persona, Dios hombre, Dios y completamente Dios, completamente humano, y su obra es solamente teoría. Lo conocemos y sabemos que lo conocemos por la práctica de sus preceptos o sus mandamientos. Y el primer punto que quiero que veamos para contestar la pregunta, ¿qué ha sucedido para que podamos vivir de esta manera? Y es que hay una transformación en mi actitud hacia su palabra. Debe de haber una transformación en mi actitud hacia su palabra. Y esto lo podemos ver inmediatamente en el versículos 3 y 4. Y dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos? El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Para poder entender este punto es importante que sepamos la palabra que se utiliza ahí, conocer o cómo sabemos. La definición de esa palabra no es un conocimiento absoluto o inmediato, hecho una sola vez, sino es un saber por experiencia. Hay dos palabras que se utilizan para traducir del original al español. Esa palabra es ginosco, no para complicarnos, pero es importante saber cuál es la que se usa aquí, cuál es la que utiliza el apóstol Juan, porque es para darnos a entender que no es solamente un conocimiento de un momento inmediato y que termina ahí, sino es un conocer a medida de mi experiencia, de mi relación con Dios. Pero lo que tenemos que dejar claro, ¿no? Porque ya Juan lo ha dejado claro, es que no significa que si guardamos, no significa que si obedecemos sus mandamientos, vamos a llegar al punto que nos merecemos o nos ganamos el favor de Dios o, como también se le puede decir, la vida eterna. No, eso ya Juan lo ha dejado claro dejándonos ver de que el favor de Dios solamente lo podemos recibir como un regalo inmerecido de Dios, porque nosotros nacemos en la oscuridad, nacemos inclinados en contra de la voluntad de Dios, en contra de Dios, en contra de nuestro propio prójimo, pero Dios en su gracia inmerecida, en su misericordia, en Jesús, tomando la naturaleza humana, el Dios, el eterno, se manifiesta y en su vida y en su muerte y en su resurrección nos otorga ese don, ese regalo de la vida eterna. Por lo tanto, eso queda eliminado. No es que al obedecer, a guardar sus mandamientos, voy a obtenerme el favor de Dios. No, ya lo he tenido. Ahora, ese conocimiento, como dice Juan, en esto sabemos, es algo que se evidencia ahora en nuestra relación con Dios. A medida que voy conociendo sus preceptos, voy aumentando mi conocimiento de Dios.
Y es importante porque la palabra que vemos ahí y en la nueva versión internacional vemos es obedecer, pero me gusta lo que dice la Reina Valera porque dice es guardar. Y la definición de esa palabra guardar es atender con cuidado, es vigilar, es observar. O sea que la palabra no solo habla del acto de obedecer sus mandamientos, sino es un deseo. Por eso decimos que es una transformación de nuestra actitud. Es un deseo solícito de que no desobedezcamos ninguno de ellos, sino por el otro lado, que los obedezcamos. Es el amor del seguidor de Jesús por la palabra de Dios y su cuidado, su custodia de que esa palabra no sea deshonrada. Es importante aquí también que veamos cuál es la relación que existe entre mi experiencia conociendo a Dios y mi transformación. Es lo que dice en estos primeros versículos que acabamos de ver. ¿Cómo sé que yo he conocido a Dios? Pues cuando practico habitualmente el guardar sus preceptos. A la medida que guardo sus preceptos, crezco en mi conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué revela la palabra de Dios? ¿Qué revelan los preceptos de Dios? Pues revelan su carácter. Nos revelan a nosotros que cada día no estamos destituidos de la gloria de Dios. Al acercarnos a la palabra de Dios, a sus preceptos, el Evangelio no nos permite que terminemos con orgullo, pero también no nos permite quedar en desespero, porque el Evangelio lo que nos demuestra es que estamos completamente separados, destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, inmediatamente nos lleva hacia la cruz, a la necesidad que tenemos de Cristo, de la gracia de Dios. Y a la medida que voy conociendo más, veo más mi pecado, veo más la santidad de Dios, veo lo lejos que estoy y veo el amor que se ha manifestado en Jesús inmerecidamente y veo que mi pecado quebranta el corazón de Dios, que fuera necesario que Él fuera mi sacrificio por el perdón de mi pecado, para que tuviera yo ahora comunión, acceso a la presencia del Padre, y eso aumenta mi amor por ese sacrificio y a la vez produce en mí un amor por su palabra. Es esa dinámica, ese ciclo que veo y regreso a la cruz. Veo su palabra y regreso a la cruz. Como lo dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 47, dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esta mujer había llegado a la casa de Simón. Simón había invitado a Jesús, un líder religioso. Ella había hecho todo lo que este líder religioso, como huésped de ese banquete, no había hecho. Pero esta mujer sí lo había hecho. Y en demostración, una mujer que vivía una vida, como dice la palabra, una vida desorganizada, apartada de todo lo que tiene que ver con una relación con Dios. Pero Jesús le responde, ella ha sido perdonada porque ella ha reconocido, no por la magnitud, ni la calidad, ni la cantidad de su pecado, sino que ella ha reconocido que igual que tú, Simón, que no has reconocido, ella ha reconocido que ella ha quebrantado la ley de Dios, que ella ha cometido crímenes en contra de Dios, por lo tanto, mucho ha sido perdonada. El que poco es perdonado, poco ama. Cuando yo considero que no he pecado, que no he hecho lo que han hecho otras personas, que el malo está afuera, no está aquí, pues poco ama. Ella, al contrario, amó mucho. Y como dice Primera de Pedro, también capítulo 2, versículo 2 al 3, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor.
una actitud diferente hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es la función que tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Los preceptos de Dios, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, dice: como niños, ahora deseen. Ahora Dios les ha dado un nuevo poder. Ahora les ha dado un nuevo corazón. Mi espíritu. Ahora dice con ansias, anhelen la palabra pura. Como un niño recién nacido no depende de la nutrición de su madre para poder vivir, igual nosotros dependemos, debemos anhelar la palabra pura, los preceptos de Dios, para que podamos, como dice al final de ese pasaje, y lo pongo nuevamente, para que crezcamos en nuestra salvación. En otras palabras, lo que ya Dios ha comenzado, esa nueva vida que nos ha dado, al acercarse Él a nosotros, darnos ojos para ver, oídos para escuchar, que comenzó en un momento, pero para poder continuar creciendo, llegando a ser la persona que Dios tiene para nosotros, creciendo en esa identidad, dice: anhelen la palabra de Dios, porque ahora les he dado un nuevo poder para poder anhelarla y así poder crecer en esa salvación, que ya Dios la ve terminada, pero que nosotros la vemos poco a poco. Y cambia nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cómo me estoy acercando yo a la palabra de Dios en estos momentos de mi vida, en estos momentos de pandemia, en estos momentos que se nos ha expuesto, que la oscuridad se ha visto, pero que la luz, como dice este pasaje, nunca desvanece, sino que la luz, como cuando usted prende la luz, yo sé que nadie de ustedes aquí, pero cuando usted prende la luz y las cucarachas salen corriendo, salen huyendo, ¿qué es lo que sale, verdad? Cuando en estos momentos que viene aflicción, ¿a qué estamos acudiendo? Estamos acudiendo a la noticia actual, a la farándula, a lo que le pasó a fulana, o a qué nuevo descubrimiento, que son buenos y importantes, pero estamos con las mismas ansias, con el mismo anhelo, acudiendo a los preceptos de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cómo está mi actitud en cuanto a la palabra de Dios? ¿Cómo está mi tiempo a solas con Dios? Es bueno poder preguntarse eso cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque es la relación que existe en cuanto a conocer a Dios y la práctica de sus preceptos. Pero ¿cómo puedo practicar lo que yo no he conocido? Es, por ejemplo, Lourdes y yo nos conocimos en el año 1997 y les voy a confesar, y ella lo sabe, no tengo que escondérselo, no es un secreto, pero no cabe duda que en el momento que yo la conozco a Lourdes, yo no la amo en ese momento de la manera en que la amo ahora. Incluso estuvimos de novio por casi 3 años, e incluso en el momento que yo me caso con ella, yo no puedo decir que yo la amaba de la manera que la amo en estos momentos, ya 22 años después. Pero ¿por qué puedo decir que eso es una realidad ahora? Porque ahora la conozco. En ese momento no la conocía, era una atracción física, éramos amistades que habíamos ido creciendo, pero a medida que la he ido conociendo, pues ahora la amo porque la conozco. Ahora conozco sus mañas, conozco sus intenciones, conozco sus costumbres. Puedo incluso predecir sus comportamientos, igual ella puede hacer lo mismo conmigo. Incluso a veces podemos predecir nuestros propios pensamientos por tanto de tiempo que llevamos conociéndonos, relacionándonos. Y al igual es lo mismo para nosotros como seguidores de Jesús. Es lo que nos dice Juan. En esto sabemos que lo conocemos si estamos practicando sus preceptos, si estamos practicando su palabra. Yo puedo decir que yo conozco a Dios como el artista, sé mucho del arte, pero nunca he pintado. Puedo decir que conozco a Dios y muchos decimos en este momento, y en el tiempo de Juan habían aquellos que decían, yo conozco a Dios, yo tengo ese conocimiento intelectual, teórico, decían los falsos maestros, pero no practico sus preceptos.
no conozco sus preceptos. Es lo que nos dice el segundo punto, que es la esperanza de no vivir en ese autoengaño. Lo que nos dice el versículo 4. Dice, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. El versículo 11 también dice, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Hermano, una pregunta que es importante que nos hagamos, ¿verdad? ¿Quién quiere que vivamos engañados? Y por eso digo que es esperanza, ¿verdad? ¿Quién quiere que vivamos engañados? Si no solamente Satanás. Esa es la esperanza que nos da este pasaje. Usted dice, pero ¿por qué esa esperanza? Esa esperanza porque Satanás es el que quiere que vivamos engañados. Satanás es el que quiere que nos conformemos con menos, que pensemos que estamos bien con Dios porque lo que nuestra vida o lo indicativo de nuestra vida es que tenemos buena salud, que no perdimos el trabajo, que seguimos trabajando en esta pandemia, que nada me ha afectado, que todo está bien. Por lo tanto, eso es indicativo de que yo conozco a Dios. Pero aquí el pasaje lo que nos dice, no, es la esperanza de no vivir autoengañado. Por eso es esperanza, porque ese momento que yo me digo, wow, ¿cuál es mi relación con los preceptos de Dios? Honestamente, no tengo ninguna relación. Mi actitud nunca ha cambiado hacia la palabra de Dios. Por lo tanto, eso me lleva a lo que vimos hace una semana, a confesar, Señor, honestamente yo no tengo ningún anhelo, ningún deseo de lo más profundo en mi ser de aprender acerca de tu palabra, de aprender acerca de lo que es lo que tú quieres para mi vida. Y esa es la esperanza que nos trae el Evangelio, de que en arrepentimiento, confesando, Dios renueva los afectos de nuestro corazón para que podamos tener un anhelo apropiado, una motivación apropiada para obedecer sus mandamientos, que ya no es por temor esclavizante, ya no es porque queremos ganarnos una recompensa, sino al contrario, es porque como Él primero nos ha amado a nosotros, ahora nosotros en amor a lo que Él ha hecho por nosotros, le obedecemos y ya no es una carga, seguir sus mandamientos. Pero es esa esperanza de no vivir en el autoengaño. Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. Persona que me escucha por primera vez quizás. Es decir, ¿será que yo vivo autoengañado? Porque eso es lo que el enemigo quiere nuevamente. No quiere que nos confesemos, que vivamos en la oscuridad y que pensemos que estamos en la luz. Por eso el pasaje dice, el que no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Yo no puedo decir que conozco, que tengo esa relación experimental con Dios, pero no obedezco sus mandamientos. O sea, no es que a la perfección, eso ya lo eliminamos. Eso quedó eliminado porque lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas, no hay perfección. Pecamos, sino es el deseo, el anhelo, esa transformación interna de mi actitud a la palabra de Dios. ¿Cómo ha cambiado eso? Si no ha cambiado, es el momento que el Señor ahora nos conceda arrepentimiento, nos conceda fe. Y por último vamos viendo que no solamente es esa esperanza de no vivir en el autoengaño y transformar nuestra actitud hacia su palabra, pero también transforma nuestra actitud hacia lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Podemos ver aquí en la segunda parte del versículo 5, dice, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Aquí en la Iglesia Nuevo Comienzo decimos, queremos alinear nuestras vidas, queremos hacer seguidores de Jesús, discípulos, seguidores de Jesús que alineen sus vidas con los propósitos de Dios. Porque no solamente lo que dice el versículo 6 es que vivamos como Él vive en cuanto a su carácter moral, pero es en cuanto a su misión, ¿verdad? Si ahora amamos al Padre, por lo tanto estamos llamados a amar a lo que Dios ama. Dios ama al
ser humano creado a su imagen. Por eso ahora vamos a ver la consecuencia de tener un amor, de ser reconciliado con Dios, también nos reconcilia el uno con el otro. Por eso ese énfasis de amarnos el uno con el otro. ¿Y por qué decimos que es su misión? ¿Se acuerdan unas semanas atrás en la serie sobre las proclamaciones de Jesús? Vimos en Juan 13:34, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Capítulo 15, versículo 16 y 17 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Nuevamente, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Y por qué nos dice eso Juan? No solamente aquí, pero también nos ha dicho el mismo autor en el Evangelio de Juan. Es porque la formación espiritual, lo que Pedro decía, anhelen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que así crezcan en su salvación, eso no sucede. O sea, que usted y yo seamos moldeados, transformados a la imagen de Jesús, eso no sucede en aislamiento. Vuelvo y lo digo, eso no sucede yo con mi hija, mi hijo y mi esposo y mi perro en mi casa. Eso no sucede en aislamiento. Eso no puede suceder ustedes conectados del cuerpo de Cristo. Por eso dice, ámense los unos a los otros. Cuando ustedes se aman los unos a los otros, todos los pasajes que acabamos de leer, y se lo pongo otra vez en la pantalla, todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Como después le dice en el capítulo 17, si usted lo ha visto en el Evangelio de Juan, dice, ahora como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Yo los he rescatado, no para que se queden rescatados, sino para que vayan y sean rescatadores de personas, de almas. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones como sus discípulos. De una manera misteriosa estamos unidos a Él. Su espíritu ahora habita en nosotros, su amor se perfecciona al amarlo a Él porque Él primero nos amó y como resultado, entonces ahora yo amo a mi hermano. Es lo que dice en el versículo 5, el amor de Dios se perfecciona en aquel que obedece sus mandamientos, no porque llegamos a ser personas perfectas, sino que Él, a través de lo que Jesús ha hecho, poniendo nuestros pecados en la cruz en Jesús y atribuyéndonos, acreditándonos la perfección de Jesús, la vida perfecta en obediencia de Jesús a nosotros, llegamos a ser la justicia de Dios, pero ese amor se perfecciona porque Él ahora habita en nosotros, pero el amor siempre es recíproco. Dios solamente no nos dice, soy amor, sino que Él nos ama para que nosotros lo amemos a Él. ¿Y cómo demostramos que ese amor está siendo perfeccionado en nosotros? Cuando amamos a nuestro prójimo. Por eso en el versículo 7 y el 11 nos dice, un viejo mandamiento, pero un nuevo poder. Dice, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que han tenido desde el principio. Aquí se lo voy a poner otra vez en la pantalla. Dice, por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Es un mandamiento viejo, pero un nuevo poder. Si usted te da cuenta en este pasaje, no hay neutralidad. El corazón no está vacío, ¿verdad? O ahí estás, como decía Jesús, o estás a favor de mí, o estás conmigo, o estás en contra de mí. En el corazón hay amor o hay odio. No hay un lugar neutral. O estás conmigo o no estás conmigo.
Por eso el pasaje es claro. ¿Estás en comunión conmigo o eres mi enemigo? No existe un lugar intermedio. Como lo vamos a ver más adelante en esta serie, Juan llega hasta el punto de decir, si eres un hijo de Dios, obedece mis mandamientos, o eres un hijo del diablo, si no obedeces mis mandamientos o niegas que Jesús es el Cristo, que vino en la naturaleza humana para ser nuestro Salvador. Pero no es un nuevo mandamiento, sino que es un viejo mandamiento, como acabamos de leer lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que se amaran los unos a los otros, pero ahora nos ha dado un nuevo poder, nos ha dado un nuevo corazón, nos ha reconciliado. Si usted ha puesto su fe y su confianza en la buena noticia de Jesús y ha renunciado a cualquier medio, cualquier manera de usted poder acercarse a Dios, la realidad de eso, la implicación es que ahora Dios le ha reconciliado con Él mismo a través de su sacrificio, siendo nuestro intercedor, nuestro abogado, nuestro hermano mayor, que está sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero cuando usted y yo cometemos un pecado, Él está delante del Padre, como dice el versículo de Dios, hablando: acuérdate, Padre, mi sacrificio por Marta. Acuérdate, Padre, mi sacrificio, mi intercesión, mi sacrificio por Juan, por Pedro, por Ana, por Adriana. Acuérdate, ese es nuestro hermano mayor. Ahora nos está reconciliando con nuestro prójimo, el uno con el otro. Por eso decimos que es una transformación de nuestra actitud hacia su misión. La formación espiritual no puede suceder en aislamiento y ahora nos ha dado un nuevo poder, como lo vemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 23, dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, palabra, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón, porque ahora yo les he dado un nuevo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, ojo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. ¿Cómo hemos nacido de nuevo, Pedro? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Más adelante, si usted lo quiere leer, él dice en el versículo 24 y 25, y esta palabra es el Evangelio, es las buenas noticias. ¿Cómo podemos entonces contestar esa pregunta? Como el artista, si tiene todo el conocimiento histórico, teórico, de colores, pero no pone en práctica su conocimiento, ¿cómo sabemos si es un artista? ¿Cómo sabemos si Jesús es mi sacrificio, si Jesús es mi abogado, mi intercedor? Es la pregunta que nos podemos hacer, y cómo contestarla. La esperanza que nos da este pasaje es: ¿cuál es nuestra actitud hacia su palabra? ¿Cuál es mi actitud hacia su misión, hacia lo que Dios ama? ¿Cuál es mi actitud? Ese es el llamado el cual nos deja este pasaje. ¿Cuál es mi actitud hacia su visión, hacia su misión? ¿Cómo está en mi vida funcionando ahora ese nuevo mandamiento de amarnos el uno al otro? Esta palabra es radical, pero nos da esperanza, poder de no vivir en ese autoengaño. Decir: yo amo a Dios, yo amo a su pueblo, pero en este momento no me quiero reconciliar con un hermano o con una hermana. Es un momento, y la esperanza, la gracia, el Evangelio, lo que nos trae en este pasaje, es ese llamado, ese desafío a buscar esa reconciliación, porque es la realidad nuestra si estamos ahora como hijos de Dios, viviendo como seguidores de Jesús. Es el poder que nos ha dado para vivir amándonos los unos a los otros. Son momentos difíciles para nosotros aquí en este país. ¿Cómo cambiaría eso nuestra actitud como cristianos? El que nos duela saber que hay personas que están siendo tratadas injustamente
independientemente de todas las opiniones que tengamos en cuanto a justificar que sí, que no debe ser, que así son, que así deben de ser. No, es la injusticia que se ha visto, que se continúa viendo. Como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra recompensa a la luz de este pasaje? ¿Cómo el mundo podrá ver que somos seguidores de Jesús si obedecemos su llamado de amarnos los unos a los otros? Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla, oh Dios. Transfórmanos, llévanos a esas áreas donde todavía no te creemos, oh Dios. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti y que tú cada día inclines nuestros corazones hacia tu palabra, hacia tu misión, que transforme nuestra motivación por obedecer tu palabra. Oh Dios, que en esta semana podamos tomar la oportunidad de buscar un tiempo a solas contigo, de aquella persona que has puesto a nuestro alrededor que necesitamos incluso compartirles ese mensaje de la buena noticia como la expresión más grande de amor que puede existir, oh Dios. Danos oportunidades, danos valor y valentía para hacerlo y danos siempre de tu presencia para poder llevarlo a cabo, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Ahora déjenme recordarles en este tiempo que podemos contribuir a lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, de continuar expandiendo su reino, de poder continuar haciendo discípulos de una manera virtual y ya poco a poco en persona. Me gustaría que se conectaran con nosotros. También vayan a la página sunlightchurch.com y pueden dar sus diezmos y sus ofrendas. Y si tiene una pregunta, puede mandarme un correo electrónico a john@sunlightchurch.cc. Y el número que esté aquí en pantalla, nos gustaría conectarnos con ustedes, dejarles saber lo que estamos haciendo aquí en nuestra comunidad a través de este grupo que estamos levantando, poder compartir esos testimonios con ustedes y que usted sea parte de esta nueva familia y se involucre en los planes que Dios está llevando a cabo a través de este grupo. En manera de bendición, le voy a pedir que extienda sus manos simbólicamente y reciba esta bendición. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Vayan en paz. Que Dios los bendiga. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de oración en línea. Le voy a pedir que le dé un like a nuestra página de YouTube para que así pueda recibir notificaciones cuando tengamos un nuevo servicio devocional, un sermón, y también nos siga en nuestra página de Facebook, una iglesia de Sunlight, Nuevo Comienzo, una iglesia de Sunlight. Muchas gracias por seguirnos. Que Dios los bendiga.